¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345. Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte. Soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sabiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos. Les habla su amigo Ferran Prat desde el Sabiens que tenemos hoy preparado, que os va a fascinar, estoy seguro. Y el protagonista de hoy es Miguel Labrador, lo saludamos. Bienvenido, amigo Miguel, ¿cómo estamos? Bien hallado, muchísimas gracias. Nada, encantado de estar aquí en tu programa y nada, disfrutar de nuestras pasiones, por supuesto. Y tanto que sí, porque Miguel, vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio y en la cronología, que esto a mí siempre me ha fascinado. Miguel Labrador, bueno, permíteme que te presente. Miguel es piloto de aviones, es investigador, es escritor y tiene una pasión dentro de la investigación que supongo que es como un servidor y muchísimas personas que nos escuchan, que es dar respuestas a un pasado y un presente que aún tiene muchos interrogantes o lagunas o incluso podríamos decir, entre comillas, ciertas censuras, ¿verdad? Sí, la verdad es que poco a poco, es cierto, sobre todo en los últimos 20 años se han descubierto nuevas evidencias, ¿no?, de un inicio diferente al que aprendimos, yo creo que en el colegio, ¿no? Pero bueno, sin duda todavía queda muchísimo para saber cuáles fueron nuestros orígenes como seres humanos, ¿no? Y bueno, pues eso hace que, bueno, pues esa pasión siga ahí, ¿no?, queriendo descubrir lo máximo posible, pues cómo fueron nuestras primeras andaduras como civilización, como seres humanos, etcétera. Si te parece, Miguel, vamos a Indonesia, una región remota por aquella Java occidental en la cual tú has estado, y hay algo que además a mí me sorprende, ¿no? Cuando hay grandes descubrimientos o seguimientos de descubrimientos, pues me haría ilusión que los grandes medios de difusión nos hicieran amar pues la arqueología, la egiptología, la arqueología de esta protoancestral, y parece que no hayan descubrimientos, y hay muchísimos. Y en Indonesia se halló algo que
podría reescribir, no sé, creo yo, la historia. Estamos hablando de una misteriosa construcción, Gunung Padang, ¿verdad? Sí, ahí, y además como tú bien dices, yo una cosa que eché en falta en el colegio, ¿no? En el instituto, que cuando uno pues estudiaba un poco de historia, pues es verdad que daba la sensación como que todo estaba atado y bien atado y que no había ni misterios ni nada, ¿no? Y luego cuando visitas los sitios o los investigas desde otro punto de vista, ves que al revés, que el pasado es mucho más espectacular de lo que cabría pensar, y una de esas evidencias pues ha sido Gunung Padang, ¿no? Que es verdad que la inmensa mayoría todavía de las personas puede que no conozcan la existencia de este sitio, pero bueno, afortunadamente un poco se dio a conocer en 2024 porque por fin una revista alemana de arqueología reconoció que era muy plausible que esa pirámide fuera algo artificial, quiero decir, porque a priori parece una montaña, y es cierto que cuando uno llega a ese sitio, ¿no?, que está en mitad de la jungla, pues sí que es verdad que yo fui hace muchos años, ¿no? Y bueno, yo intento ir a los sitios lo más neutro que puedo, y es verdad que al principio sí que me parecía totalmente una montaña y, vamos, lo más natural del mundo. Lo que pasa es que cuando uno va subiendo poco a poco, pues empezamos ahí a ver, bueno, cosas un poquito más sospechosas de que pudiera haber sido hecho por la mano del hombre, ¿no? Lo interesante de aquí es que hace ya unos años, aparte de que, por supuesto, una persona que yo sigo muchísimo, como es Graham Hancock y Robert Schoch, etcétera, han hecho también sus estudios allí. Lo más impresionante fue cuando un geólogo de la Universidad de Yogyakarta, o de Yakarta, ahora no recuerdo bien, pues este científico fue haciendo una serie de catas, ¿no? Fue profundizando y ahí viene un poco lo más sorprendente, ¿no? Que empezó por una datación de unos 3.000, 4.000 años más o menos en la cima, que ahí sí que en la cima se ve claramente, ahí sí que no hay ninguna duda de que aquello era totalmente artificial, esas piedras volcánicas fueron llevadas por la mano del hombre, ¿no? Pero luego fue ahondando en esa montaña pirámide, y claro, fuimos bajando hasta 8 o 9.000 años, que ya es una barbaridad, pero luego siguió más en profundidad, llegó a unos 14, 15.000, y bueno, terminó llegando a una datación, insisto, un geólogo a nivel científico, en un principio 27, 28.000 años, ahora se ha bajado a 24.000, pero claro, estamos hablando de unos tiempos absolutamente imposibles, en el que, ya digo, siempre en teoría y a nivel ortodoxo, es imposible que hubiera una civilización lo suficientemente avanzada para poder elaborar una pirámide, y menos de esas proporciones, porque estaríamos hablando de, bueno, una pirámide que rompería todos los récords en todos los niveles, a nivel de volumen, de altura, etcétera, ¿no? Y ya digo, yo cuando fui todavía no se había reconocido nada, ya digo, sí que estaba el estudio de este geólogo, que fue lo que me llamó la atención y lo que me hizo, entre otras cosas, visitar la isla de Java en Indonesia. Y como digo, es cuanto menos sorprendente, y sí que además, que es la parte buena también de los viajes, ¿no? Cuando uno está allí, yo lo que sí que me di cuenta que para los locales, porque normalmente en este tipo de sitios uno suele estar completamente solo, ¿no? Y son sitios totalmente apartados, y sin embargo me sorprendió que hubiera muchísima gente local en la base, ¿no? Y yo recuerdo que, claro, dije, pues tengo que preguntar aquí y demás, ¿no? Y allí lo que me dijeron era que ese sitio, para ellos y para sus ancestros, siempre había sido un sitio sagrado, ¿no? Y que ellos no subían, que no pasaba nada porque subiera yo, y bueno, yo saqué un dron y demás para sacar imágenes, y ya digo, aparte de que fuera sagrado, ellos utilizaban ese sitio para hacer ofrendas y meditación, ¿no? Con lo cual ya me sorprendió que a nivel ya antropológico estaba claro que estamos hablando de un sitio tremendamente especial, ¿no? Y ya digo, ahora, afortunadamente, el año pasado, en 2024, pues ya, bueno, sí que la prensa a nivel nacional, por ejemplo, aquí en España, sí que se hizo eco, ¿no? Cuarto Milenio, por ejemplo, pues hizo un programa sobre la pirámide, y que además, bueno, pues sacaron algunos vídeos que yo
yo amablemente presté y la verdad es que eso me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque hay muchos sitios como este que no son para nada conocidos y bueno, mi trabajo, en cierta manera, no en un inicio, porque yo jamás pensé que iba a sacar un libro, ni que iba a estar en programa, ni dando conferencias, ni nada de eso. Entonces, en un principio era más a nivel personal, por una inquietud, ¿no? Y desde hace ya 2 años, pues un poquito más a nivel de divulgación, ¿no? Que he descubierto este mundo que ya digo, no, ni pensé yo que iba a estar nunca haciendo esto, pero es una de mis mayores ilusiones, ¿no? Poder dar a conocer sitios como Gunung Padang, que por ejemplo en Indonesia, que es un sitio, o Java particularmente, es un sitio increíble, pues también tenemos otros ejemplos que son igual o incluso más enigmáticos que Gunung Padang. Y tanto que sí. Y además, cuando vas a estos lugares, hay un momento, supongo que te debe pasar como muchas personas, Miguel, que dices, caray, historia ancestral. Unos paisajes de estos de fantasía pero reales, un trato de los locales súper correcto. Dices, oiga, yo no sé si quedarme aquí o volverme. Una cosita, Gunung Padang, corrígeme si me equivoco, pero bien vendría a ser la traducción como el monte o la montaña de la iluminación, ¿verdad? Sí, ese sería más o menos su traducción y como digo, me quedó claro, porque claro, yo solo fui a investigar si aquello era natural o artificial, que yo, por ejemplo, lo reflejo en el libro, que salió a mediados de 2023, y yo pongo mis dudas, porque no terminaba de ver, estaba ahí entre una cosa y otra, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues ahora a nivel ortodoxo se ha demostrado que es muy probable que sea todo artificial, porque además han descubierto varias concavidades de 25 metros, o sea que también hay mucho por investigar todavía, pero lo que sí que me quedó claro es que aquello para los locales, tanto en ese momento como para los ancestros, pues era un sitio sagrado, ¿no? Y particularmente de la luz, de la iluminación, y curiosamente, pues allí aquellos locales, pues sí que iban a hacer meditaciones y ofrendas y demás, o sea que evidentemente era un sitio sagrado desde hace mucho tiempo. Está claro que podríamos estar hablando incluso desde hace milenios, ¿no? Y ya digo, es un sitio que además yo vi que por lo que he estado viendo que el gobierno de Indonesia le interesa también, ya no sé si es por el tema turístico o demás, pero está abierto a seguir haciendo investigaciones y yo creo que es un sitio que nos va a deparar muchísimas más sorpresas. Sin lugar a dudas, para que nuestros amigos y amigas se hagan la idea, pues siempre cogemos de referencia algo. Si cogemos de referencia la Gran Pirámide de la meseta de Giza en Egipto, estaríamos hablando de que esta pirámide de Gunung Padang es, bueno, de dimensiones mucho más enormes. Sí, ahí estábamos hablando de que, por ejemplo, el récord oficial, que yo en China vi una pirámide que incluso podría superar a la pirámide de Cholula en México, ¿no? Que se supone que es con no recuerdo muy bien, a 420 metros o cosas así de cada lado, ¿no? Y es verdad que es una barbaridad. Yo tuve la suerte de recorrérmela ahí por debajo de México DF está la pirámide de Cholula en un pueblo o en una ciudad que se llama Puebla, y tiene kilómetros y kilómetros de túneles, y la verdad que es espectacular, o sea, porque más o menos la de Keops tiene 225 metros, pues ya uno se puede hacer un poco la idea, ¿no?, de lo que estamos hablando. Pero es que esta superaría con creces esa base y esa altura, ¿no?, con lo cual, ya digo, yo cuando estuve subiendo esas escaleras, yo creo que había 2 laterales, pues es verdad que ya digo, al principio, claro, es tan grande, y claro, la jungla se ha comido prácticamente todo, ¿no? Entonces, me fue muy difícil poder ver si aquello podía ser artificial, ¿no? Pero sí que conforme fui subiendo, sí que empecé a ver terrazas y sí que vi un poco de influencia, ¿no?, de la mano del hombre, y ya digo, pero bueno, afortunadamente, pues esta revista de arqueología, pues bueno, al hacer un estudio sobre la viabilidad de si podía ser artificial, pues es lo que es como debe ser, ¿no? Porque bueno, yo creo que
está muy bien que yo pueda dar a conocer los sitios, pero al final el que le puede dar un punto más científico obviamente van a ser los arqueólogos y los historiadores, por supuesto, ¿no? Entonces yo soy el primero que quiero que a través del método científico se puedan demostrar las cosas, por supuesto que sí. Entonces, bueno, pues ahí afortunadamente pues allí los arqueólogos se tomaron en serio el estudiarlo y bueno, pues esa conclusión cuanto menos ha sorprendido al mundo, porque ya digo, nos vamos a unas dataciones imposibles hasta hace muy poco tiempo y sin embargo, bueno, pues ahí están reconociendo que es posible que aquello, tanto en dimensiones como en tiempo, pues pueda ser realidad. Porque claro, Miguel, aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? Estaríamos hablando, más o menos, que esta pirámide colosal, la más grande del mundo, podríamos decir, se empezó a hacer pues casi rozando el Paleolítico, en Holoceno y quizás se finalizó en el Neolítico. Y claro, aquí salta la pregunta, oiga, si a día de hoy mover esos megalitos costaría un montón, ¿cómo lo hicieron en aquellos tiempos que no conocían el hierro, que no conocían las poleas y mucho menos ya, bueno, déjame ponerle un poco de fantasía, pero las grúas hidráulicas para levantar esas piedras descomunales que se ve que están talladas? Es que esto es impresionante. Pero ahí no solo, por supuesto, en ese sitio, ¿no? Aunque yo no vi bloques exageradamente grandes como en otros sitios, ¿no? Porque ya digo, como está todo comido por la vegetación, es muy difícil de ver el tipo de piedra, ¿no? Pero ocurre continuamente, ¿no? Y en todos los sitios antiguos, es decir, en Giza, por supuesto, pues bueno, pues aún no sabemos cómo se hizo. Hay muchas teorías, pero no hay ninguna demostrada, ¿no? Y es verdad que hoy en día pues tendríamos unos serios problemas para hacer exactamente lo mismo, y estamos hablando de hace 5.000 años, que me parece también una barbaridad, y se sabe además con qué herramientas se contaban en la cuarta dinastía, y bueno, pues ya digo, arquitectos y ingenieros, pues claro, dicen que no se sabe, o sea, realmente no tenemos respuesta para saber cómo se hizo, ¿no? Yo siempre me gusta contar una anécdota, ¿no? En una de mis visitas a Perú, en un sitio dentro del Valle Sagrado de los Incas, ¿no? En Ollantaytambo, sitio espectacular. Hay, bueno, es una montaña donde a través de esas terrazas, pues, bueno, hay un risco, y arriba del todo hay lo que se llama la Puerta del Sol, que son 6 bloques de unos 50-60.000 kilos cada uno, en íntimo contacto, bueno, pues como todo lo que hacían los incas, o en mi opinión, los pre-incas. Y claro, ahí yo recuerdo que yo me encontré con un americano, que bueno, yo siempre llevo unas cámaras, siempre me ha gustado mucho la fotografía y demás, entonces siempre intento llevar un poco lo último del último. Y yo recuerdo que le llamó la atención lo que llevaba a este americano, y bueno, empezamos a hablar, ¿no? Y él me explicó que era su 35ª vez o 34ª vez, ¿no? Y claro, y a mí eso me sorprendió, porque dice, pero bueno, ¿usted por qué viene tantas veces, no? Porque una cosa es, bueno, 3, 4, 5, no sé, 10, ¿no? Pero claro, ya 30 y tantas veces era como muy extraño, ¿no? Y él me dijo que estaba obsesionado con ese sitio y precisamente con la Puerta del Sol, con esos bloques de 50-60.000 kilos, porque él al parecer tenía una cantera, me dijo, en California. Y me dijo, mira, yo, Miguel, soy de los que mejor sé el tipo de construcción, y por la empresa, que es muy grande y demás, somos de los mejores del mundo, junto a unos alemanes. Y me dice, mira, Miguel, yo cuando vine aquí, bueno, estuve echando mis cálculos y demás, y él ya en California empezó a estudiar. Y dijo, mira, Miguel, yo lo único que te puedo decir sobre este sitio como técnico, y además he invitado a esos alemanes que al parecer son, pues si no los primeros, los segundos del mundo. Dice, Miguel, yo a día de hoy, estamos hablando de hace unos 7, 8, 9 años, dice, a día de hoy, Miguel, yo con una ingente cantidad de recursos y con el mejor material del que disponemos hoy en día en el mundo, de los cortes, porque se sabe que los cortes de esas piedras se hicieron a 4 kilómetros de allí. Dice, yo cortarlo puedo cortar, moverlo hacia abajo y pasar por encima del río Urubamba, yo lo puedo hacer.
y modificando el terreno y haciendo un montón de obras y demás, yo puedo subir estos bloques y ponerlos como aquí están puestos. Dice, ahora aquí lo que me obsesiona de este sitio es que aquí nadie ha modificado absolutamente nada. Yo he estado por abajo, por arriba, por al lado, por el otro lado y tal. Aquí nadie ha tocado nada. Me dice, y Miguel, te puedo asegurar que si yo no lo puedo hacer y estos alemanes que yo invité tampoco, sin modificar el terreno, no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda poner esos bloques ahí arriba como están puestos. Claro, a mí eso me impresionó, ¿no? Que técnicos, porque yo, claro, pues yo me puedo imaginar que pueda ser de una manera, de otra, pero claro, técnicos y de los mejores del mundo por lo que se ve, que te digan que sin modificar el terreno ellos no serían capaces de hacerlo, lo que hace X años pues los antiguos sí que pudieron, que no hace falta que sea ni magia ni extraterrestres, que yo es lo que siempre digo, que nosotros llevamos como Homo sapiens sapiens pues unos 230.000 años y no más, y más o menos como somos hoy en día, ¿no? Entonces siempre ha habido esa capacidad que hemos tenido de superar el medio y demás, ¿no? Pero es verdad que llama la atención que con toda la tecnología que tenemos, apoyados ya por unas supercomputadoras y unas máquinas increíbles, que nosotros no podamos hacer cosas que los antiguos sí, ¿no? Entonces, bueno, cuanto menos es llamativo, ¿no? Es decir, porque lo que siempre digo, ¿no? Y sobre todo a los más jóvenes, bueno, pues en el colegio pues te dicen que, bueno, pues parece que hay sitios que son un poquito más aburridos o con menos misterios y para nada. O sea, por todo el mundo hay sitios que son absolutamente incomprensibles a día de hoy, que por supuesto tendrá su, su explicación y demás, pero que son sitios impresionantes y que por desgracia no se tocan en el sistema educativo, ¿no? Parece como que si no hubiera interés para que la gente no se enamorara de esos sitios, y yo pues tuvo que ser a partir de ciertas lecturas y sobre todo a partir de viajes, ¿no? Cuando uno empieza, bueno, a mirar por aquí, por allá y se empieza a hacer preguntas y empieza a indagar, ¿no? Y entonces eso es cuando uno se engancha, ¿no? Y es una pena que no se haga antes. Entonces, bueno, pues si lo tengo que hacer yo, lo tenemos que hacer los investigadores, pues ya está, ¿no? Pero es una pena porque habría mucha más gente enganchada a estos temas si supieran de la existencia de estos sitios. Y tanto que sí, mira, yo echo de menos programas de arqueología, programas de flora y fauna. Bueno, yo creo, a veces me viene el pensamiento, ¿no? El gran Félix Rodríguez de la Fuente, que si viniera a ver estos tiempos y viera lo que se hace con todo, bueno, crearía una auténtica revolución. Evolución, no una revolución de estas de sangre, sino decir, oiga, esto aquí no vamos bien. Y falta esto, falta hacer que nos gusten las cosas que tenemos delante nuestro. Y en el pasado, pues esto es un atractivo maravilloso. Y Egipto, bueno, de hecho sobrevive gracias al turismo de masas con el tema de la arqueología ancestral egipcia. Pero, claro, vamos a cuestiones técnicas, que esto, Miguel, también te fascina como a mí. ¿Cómo diantres movían bloques de tantas toneladas si no se podía mover? Y tú lo corroboras hablando ya con expertos, que yo también lo hice en su momento. Podría ser, déjame lanzarte la pregunta, a ver qué opinas, porque te habrá pasado por la cabeza, por el pensamiento. ¿Podría ser que hubiese en aquellos tiempos una capacidad de tecnología ahora perdida en los tiempos de desplazar bloques de piedra utilizando algún tipo de ingravidez? O es que habían supergigantes que las podían levantar como nosotros levantamos una bola de petanca. Algo debía haber ahí para mover eso. Si no, hay algo en la historia que aún sigue patinando. Sí, ese es uno de los grandes enigmas, ¿no? A mí siempre me he fijado mucho en los mitos, ¿no? Y es curioso que los mitos, bueno, también puede ser por su incapacidad también de explicar lo que sus ancestros hacían y ellos después de mucho tiempo tampoco pudieron hacer, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente hay muchos mitos que coinciden a lo largo y ancho del mundo, que eso también llama la atención, porque al igual que Tiahuanaco, ¿no? Que se hizo gracias a unos gigantes en una sola noche, pues en Gunung Padán ocurre lo mismo. Los mitos que hay son iguales, gigantes y que se hizo aquello en una sola noche. Bueno, llama la atención, ¿no? Porque en teoría no se podían conocer y que coincidan tan exactamente los mitos,
pues bueno, cuanto menos es sospechoso. Yo sí que, mi teoría, o lo que yo creo, que por supuesto puedo estar confundido, yo creo que es precisamente esos mitos de esa civilización, algunos llaman Atlántida, otros Lemuria, otros Mu, otros, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que hubo una etapa, hace miles de años, en los que sí que hubo unas capacidades que hemos perdido. Al igual que sí que creo, porque vuelvo otra vez a los mitos, ese mito que incluso los sumerios, ¿no? Con esa arata que ellos tenían, ¿no? Pues a mí me llama la atención. Se supone que la historia, bueno, supuestamente no, oficialmente la historia empieza en Sumer, porque ellos son los que inventan la escritura y demás, ¿no? Pero claro, ellos ya tenían un mito de un pueblo primigenio que además vivía en armonía, y eso ocurre por todo el mundo. Esa misma historia ocurre en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese pueblo que vivía en armonía, yo creo que con esos 230.000 años que, repito, tenemos como Homo sapiens sapiens, pues yo creo que no solamente la historia o la civilización empezó en Sumer, sino que, bueno, que creo que ha podido haber civilizaciones que se levantaron, que tuvieron una gran capacidad, en este caso con la construcción, y que luego desapareció, ¿no? El mito de la Atlántida, que yo pensaba cuando era más joven, que era algo solamente religioso y ya está, bueno, pues se ha descubierto que es verdadero, ¿no? El Younger Dryas, el Dryas reciente, de hace 12.000 años, ¿no? Con esa subida repentina del mar de 125 metros, que eso fue un cataclismo global, y eso es algo científico, eso se ha demostrado hace muy poco. Bueno, pues ahí sabemos que eso que nos llegaba, que parecía que era un mito, que era una leyenda, que era algo religioso, bueno, pues eso pasó. Y por eso, pues prácticamente en todo el mundo tenemos ese mismo mito calcado, y no porque fuera una coincidencia ni nada, sino porque como precisamente ocurrió, pues eso ha quedado grabado y se ha ido pasando generación tras generación. Yo ya no sé si los arquetipos de Jung ahí funcionarían, ¿no? Y bueno, pues ahí habría que mirarlo, ¿no? Pero por eso, cuando también esos mitos que coinciden a lo largo y ancho del mundo hablan de lo mismo también, ¿no? De esa civilización primigenia, súper avanzada, que vivían en armonía los unos con los otros y demás, bueno, pues ¿por qué no ha podido pasar? Además, como siempre digo, yo creo que la mayoría de los restos puede que estén sumergidos, ya que si esa subida del mar de hace 12.000 años, por ejemplo, pues fue una catástrofe e inundó un montón de espacio que antes no estaba cubierto, claro, normalmente las civilizaciones más avanzadas estaban muy cerca del mar, por no decir en la propia costa, ¿no? Entonces yo creo que uno de los próximos descubrimientos, estoy convencido de que va a ser cuando tengamos un poco más de tecnología y podamos observar mejor el entorno ya sumergido, ¿no? Porque creo que ahí está la clave. Y tanto que sí, cuando hablas de este gran diluvio, bueno, tampoco hace tanto. En el 10.000 antes de Cristo, por ejemplo, entre la isla de Mallorca y Menorca se podía ir caminando. O sea, algo pasó que debido a unas circunstancias cataclísmicas, o a lo mejor cambió la tierra de inclinación de inclinación, y las aguas siempre buscan el nivel, y se entró en el Mediterráneo esa tromba de agua que de alguna manera, vete tú a saber si Noé ya tenía una información de algún tipo, oiga, que aquí puede pasar algo, váyase preparando, ¿no? Esto hay cosas curiosas. Después, ya que hablamos de esta, quizás la pirámide más grande del mundo, de Gunung Padang, que tú has estado, ¿has notado algún tipo de energía telúrica, de estas líneas Harman, Curry, líneas Lake que se muevan allá, que digas, uy, aquí percibo algo especial, aparte de la maravilla megalítica? No, la verdad es que yo en ese sentido, aunque mira, como dice mucho Lorenzo, que me encanta, ¿no? Lorenzo, mi amigo Lorenzo Fernández Bueno, ¿no? Yo soy para eso un canto rodado. No, la verdad es que no he sentido nunca nada así raro. Como dicen, ¿no? La Gran Pirámide, he tenido la ocasión de estar muchas veces dentro de la Gran Pirámide, incluso quedarme una noche solo
un rato en la Gran Pirámide y no he notado, la verdad es que nada extraño. Lo único, pero no sé si era un tema más emocional que otra cosa, aunque es verdad que no es el sitio más enigmático ni más espectacular que yo haya visto, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chichén Itzá sí que he de reconocer que se me pusieron los pelos de punta y demás, pero ya digo, no sé si es por la belleza del entorno, no lo sé. Pero en todos estos sitios nunca he notado así ni en la pirámide del Sol de Teotihuacán, ni en Caldizucu, ni en las pirámides de Sudán o de China, ni en la de Cholula que antes comentamos, la más grande del mundo. No he notado nunca y tampoco en otros sitios que se supone que algunos llaman de poder y demás, pues ya digo, puede ser que yo la verdad que soy un canto rodado, ¿no? Y puede ser por eso, pero no he tenido nunca una sensación, quitando ya digo Chichén Itzá, que es verdad que fue entrar y me quedé, no sé, es verdad que se me pusieron los pelos de punta y tal, pero insisto, puede que hubiera un sesgo de las ganas que tenía de visitarlo, aunque insisto, tenía muchas más ganas de visitar Giza, porque Chichén Itzá lo visité antes que Giza, o Sudán, uno de mis sueños era ver las pirámides de Meroe, y sin embargo no quitando el disfrute, por supuesto, de estar ahí y demás, ¿no? Pero no he notado así nada de energías, ni me ha pasado como muchos dicen, no, es que de repente se me ha descargado el móvil o... No, nunca he tenido nada así que yo notara algo diferente de cualquier otro sitio, vamos, no, en principio no. Te decía esto porque, claro, estas personas, estos seres, estos maestros constructores, no hacían las cosas porque sí en cualquier sitio, ¿no? Sabemos que las iglesias y las catedrales están ubicadas en puntos energéticamente muy potentes y las pirámides, además, por la forma piramidal que tiene, son elementos, y lo sabemos, extremadamente conductores, ¿no? Y dices, oye, aquí, ¿sabes? O quizás con aparatos de medición. Bueno, con las varillas de radiestesia, yo cuando me acerco a una pirámide se me vuelven locas. Otra cosita. Hemos hablado de Gunung Padang, esta quizás la pirámide hasta el momento más grande del mundo. Pero también en Europa tenemos unas pirámides que dices, oiga, ¿y esto aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tampoco hace tanto que se descubrieron, Miguel. No sé si te refieres a la de Visoko. Las pirámides famosas de Bosnia. Yo francamente tengo muchas dudas. Francamente tengo muchas dudas si eso son realmente pirámides. Hay una especie de controversia y yo por eso ahí no suelo meterme porque no... Es curioso, estuve en Bosnia y al igual que me pasó en Ica, en Perú, que como no creo que sean verdaderas, pues pasé de largo y continué hacia Paracas y hacia Nazca. Y en Bosnia me pasó lo mismo. Yo viajé por esa zona y no la fui ni a ver porque consideré que no... Creo que ahí hay una cierta manipulación. Pero, por ejemplo, la pirámide oficial, hasta que se termine de comprobar la edad de Gunung Padang, está justamente en Europa, que es la pirámide del Inikon, muy cerca de Micenas, en Atenas. O sea que también eso lo reflejo en el libro porque... Bueno, me parece datos curiosos, ¿no? Porque siempre se pensaba, ¿no? Que la primera pirámide en que fuera escalonada era la de Saqqara, ¿no? Del 2600, sin embargo la de Linicon, es pequeñita, tiene 10 metros, es del 2700 antes de Cristo. O sea que, bueno, también hay sitios desconocidos, pero que tienen también su importancia. Pero fíjate, conforme lo que me decías, permíteme, por favor, con el tema de las energías sí que hubo un sitio que me sorprendió, aunque yo no notara nada, pero es el calendario de Adán, ¿no? El Adam's Calendar, que está en Sudáfrica. Es un sitio también bastante desconocido, pero es un sitio sorprendente porque, aparte de también la datación, que ahí, bueno, es más por arqueoastronomía que otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso ya es más complicado de asegurar, que también pues comentan que es el primer calendario hecho en piedra, ¿no? De la humanidad. Lo sitúan en 75.000 años y demás. Sí que es cierto que entre esos monolitos, cuando pasas con una brújula, es cierto que la brújula se vuelve loca y eso lo comprobé yo. Ya digo, yo no noté nada,
pero sí que es cierto que, claro, cuando pasa eso, y luego además tienen propiedades sonoras. Yo solamente había visto en Menorca el que tú golpearas una piedra o un monolito con una piedra y tuviera como esa capacidad sonora, ¿no? Me sorprendió mucho. Y como decía, claro, yo cuando comento esto a Vicente Timón, que es un amigo del CSIC, es físico del CSIC, claro, él como físico se hizo dos preguntas que me parecieron muy interesantes, ¿no? Claro, está claro que esas piedras estaban magnetizadas, y a él le venían dos preguntas. ¿Cómo es posible que tuvieran los años que tuvieran, que ese sitio sí que está por demostrar todavía cualquier tipo de antigüedad, aunque se supone, por supuesto, que tiene varios miles de años? Pero la primera pregunta sería, ¿cómo sabían los antiguos que esas piedras estaban magnetizadas? Porque, claro, necesitas una serie de aparatos para poder saber que aquello está magnetizado. Y otra de las preguntas es, y en el caso de que lo pudieran conocer por cualquier instrumento, cualquier conocimiento que ellos tuvieran, ¿para qué? ¿Qué necesidad tenían ellos de esos monolitos ponerlos uno enfrente de otros con ese magnetismo, ¿no? Entonces, mira, ahora que has comentado eso, aunque yo no notara nada, pero es cierto que aquello, el Adam's Calendar, el calendario de Adán, evidentemente tenía un componente o tenía, entre otras cosas, pues un componente energético por lo que fuera, ¿no? Entonces, ahora me ha venido a la mente ese sitio porque es verdad que es uno de los sitios también más extraños que yo he podido visitar en el mundo, sí. Claro, porque dices, bueno, pues en aquellos tiempos remotos, imaginemos, ¿no? La vida era cada día intentar sobrevivir, comer y sobrevivir a ataques foráneos. Que dedicaras la ingente cantidad de tiempo y personas a construir, incluso la que comentabas en Grecia, el Ginicon. Oiga, ¿para qué? Oiga, ¿para qué tanta pirámide? Porque tú también, y lo sabes, que en China, que es un país muy hermético, tienen pirámides allá. ¿Quién las construyó? Y sobre todo, ¿para qué tanto esfuerzo, tanto recurso? Pudiéndose, no sé, hacer unas chozas para sobrevivir en aldeas. Y dedicaban estos esfuerzos monumentales para hacer formas de estructura piramidal. O como por ejemplo, que siempre hablamos de las pirámides de Egipto. Oiga, y los zigurat, ¿qué son estas pirámides mucho antes construidas en la zona de Babilonia, planas como si fueran a hacer allá pues celebraciones o aterrizar algo en tiempos remotos? Miguel, es que aquí hay algo que las une entre todas, pero que aún hay una laguna a nivel de ¿para qué lo hacían? ¿Qué opinas? Y además también a mí me gusta siempre comentar en las conferencias y demás un dato que me parece, que eso ya sí que llevo muchos años dándole vueltas, ¿no?, a la cabeza, ya cuando era muy pequeño, ¿no? Porque, claro, las pirámides, aunque podamos tener el ejemplo de Gunung Padán, ¿no?, que se podría ir mucho más atrás en el tiempo, pero si observamos, si ponemos una regleta de tiempo, ¿no?, de lo que es el Homo sapiens sapiens, ¿no?, esos 230.000 años. Claro, yo lo que siempre decía, ¿por qué no hay una pirámide que tenga 200.000 años si somos igual que antes, ¿no? ¿O por qué no hay una pirámide hace 140.000 o 100.000 o 70.000 o 50.000? No, de repente la inmensa mayoría de las pirámides empiezan por los zigurats, pero claro, Caral, las pirámides de Caral empiezan hace 5.000 años, igual que en Egipto, en el otro lado del mundo, ¿no? Y luego en el 200 antes de Cristo más o menos empiezan las pirámides de China, al igual que empiezan las pirámides de Mesoamérica. Pues hombre, a mí cuanto menos me llama la atención, porque qué casualidad, ¿no? Si tenemos varios cientos de miles de años con las mismas capacidades a nivel cognitivo, y sin embargo nos ponemos a hacer pirámides a la misma vez en un lado y en otro del mundo, además el mismo tipo de construcción. Bueno, pues cuanto menos
a mí me llama la atención, ¿no? De que creo que hay algo que se nos escapa, que no sabemos, y que no creo que sea casualidad de que en el mundo empezaran todos a hacer construcción, ese mismo tipo de construcción, ¿no? Y luego, yo en el libro, en Las piedras de los dioses, ahí comento una serie de sería ya mucho tiempo, pero comento una serie de casualidades también entre ellas, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? En Teotihuacán, un sitio increíble ahí al norte de México, pues curiosamente hay 2 pirámides enormes y una pequeña que no está alineada, ¿no? Igual que en Giza. La base de la mayor de las pirámides de Teotihuacán coincide casi exactamente con la base de la pirámide de Keops. Debajo de una de las pirámides de Teotihuacán se encuentra un río de mercurio y elementos de jade verde, ¿no? Figuras de jade verde. Bueno, pues debajo de una de las pirámides de China se encuentra un río de mercurio y elementos de jade verde. No sé, o sea, puede ser casualidad, pero mira que hay cosas para poner debajo de una pirámide. Bueno, pues coinciden, de 2 cosas coinciden las 2, ¿no? Que si me dices, oye, figuras, pues bueno, pues yo te diría, pues sí, pues es normal, que si es una tumba, que se ponga algo y tal, pero claro, el mercurio, que además se sabe que es peligroso, tanto si por respiración bueno, que es un elemento bastante peligroso, bueno, pues ahí estaban, ¿no? Y también elementos de jade, bueno, pues mira que sí hay elementos para poder poner, incluso el oro, ¿no? Que llama mucho la atención. Pues no, pues coincide hasta ese punto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de cosas que por muy extraño que pueda parecer, que yo lo entiendo, pero al final es que son unas casualidades tremendas. Y tanto que sí. Bueno, y esto que dices del mercurio es impresionante, que pues, por ejemplo, el mercurio o el cinabrio ya eran utilizados en el Antiguo Egipto y coinciden también pues con quizás algún conocimiento ancestral que se ha perdido en el tiempo o que se ha ocultado conscientemente por lo que sea, porque ya siempre han estado relacionados con la alquimia, ¿no? Y la alquimia ya viene de tiempos de los prototiempos. ¿Podría ser, Miguel, de que durante un periodo de la historia pasada en la Tierra se convivieran pues 2 tipos de civilizaciones, la autóctona y otra mucha más avanzada que por lo que fuera vino de otros mundos? Pregunto. Bueno, no sé, ahí ya son temas que se me escapan un poco, no lo sé. Yo no descarto nada, quiero decir. Hay sitios tan raros, mira, yo por ejemplo, sobre ese tema siempre hablo sobre Kandisuku, que es un sitio en el que, bueno, pues es una pirámide del siglo XIV, sí, creo que final del siglo XIV, que es una pirámide maya. Y cuando digo que es una pirámide maya, es una pirámide que yo le pregunto a Miguel Rivera Dorado, que es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que él me reconoce que sí, que para él es sin duda maya. Claro, la sorpresa es cuando yo le digo que está en mitad de la isla de Java. Y para ese tema concretamente hay una serie de efigies que, como yo siempre digo, en una película de Spielberg, es que estaríamos hablando completamente de seres extraterrestres. Yo siempre digo que a los oyentes les recomiendo que busquen Kandisuku, C-A-N-D-I, luego S-U-K-U-H, y que vean porque yo cuando fui no había nada, no había fotos y demás, ¿no? Yo lo descubrí allí. Y es verdad que hay unas efigies ahí de unos seres con una cara increíble, seres alados, con garras. Y claro, yo decía, ¿qué nos quieren o qué intención, qué querían representar allí, ¿no? Entonces es, bueno, pues Miguel, déjame que te lo diga, representaban lo que veían, ni más ni menos. Pues puede ser, ya digo, a mí, aunque me cueste un poco en ese sentido creerlo, pero es verdad, o sea, que decir, hay sitios que dices, hombre, yo hace 600 años no sé lo que nos querían representar con esto, pero claro, ahí no había ni tele, ni internet, ni nada, ¿no? Entonces esa cara
Es que ya digo, yo les recomiendo a todos los oyentes que pongan en internet ese Kandisuku y entre las imágenes, ya digo, de una pirámide maya de esa época, que ya de por sí es extraño, pues claro, las efigies, la mayoría están cortadas las cabezas, pero las 3 o 4 que quedan son espectaculares, ¿no? Entonces, yo estoy en un momento de mi vida en el que no puedo descartar nada, ¿no? Y yo estoy abierto a todo y ya digo, hay sitios que, hombre, que lo que parece que te vienen a decir un poco es oye, pues aquí ha podido pasar algo cuanto menos raro, ¿no? Y extraño, sin duda. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Desde hace muchos años yo tuve una experiencia y aquello en 1985 me marcó tanto que dije, el día de mañana, cuando ya esté trabajando, tengo que saber qué diantres fue lo que pasó sobre nuestra cabeza, tan claramente de construcción aeronáutica no terrestre, que yo lo tengo claro que en un pasado, en un presente y en un futuro estamos siendo visitados. Y hablo del futuro. Y además, tú lo sabes también, Miguel, cada vez más militares pertenecientes a grupos especializados, véase Boinas Verdes o de inteligencia, etcétera, están hablando sobre el tema extraterrestre, que incluso me extraña, ¿no?, que les dejen, pero que hay algo, y algo va a pasar. Si no, no hablarían. Es como cuando sensibilizas las células que se tienen que enfrentar a algo, pues aquí nos sensibilizan a nosotros, a nuestros pensamientos sobre algo que quizás este año o el que viene o en 5, no creo que mucho más, tengamos alguna sorpresa. Miguel, tengo que hacerte una pregunta obligada. ¿Estás preparado, piloto de vuelos? Por supuesto. En tus trayectos aeronáuticos, ¿alguna vez has visto alguna anomalía que digas, oiga, lo que hay en el radar o lo que estoy viendo, esto no está fabricado por el ser humano? Sí, yo además, mira, hasta salí en el programa de Lorenzo Fernández Bueno, porque, bueno, él, aunque va un poco en contra, quiero decir, porque justo yo vi, junto a otro amigo que es comandante de una aerolínea, Borja Arias, hace ya, en el 2011, nosotros vimos una serie de luces a las afueras del Área 51. Lo que pasa que precisamente... No me digas, Área 51, estamos hablando, sí, uno de los lugares más protegidos y, entre comillas, secretos aeronáuticamente. Sí, y lo que vimos allí, claro, yo lo entiendo, ¿no? Llamó la atención, porque claro, somos pilotos, pero es verdad que bueno, pues estás más acostumbrado a ver los aparatos, conoces a la mayoría de los aparatos que vuelan y demás, ¿no? Y lo que pasa que, mira, justamente por haber visto aquellas extrañas luces a las afueras del Área 51 es cuando uno, pues claro, mi primera sensación siempre fue que aquello se trataba de algo militar. Si eso, yo siempre lo digo, si eso yo lo veo en cualquier otra parte del mundo, sí que diría, y tanto Borja como yo diríamos, hemos visto algo de otro mundo. Pero justamente por haber sido algo que provenía de algo, de una base militar, y encima en esa época todavía faltaban 2 años para que se reconociera, ¿no?, a nivel oficial, ¿no? Pero bueno, se sabía obviamente que allí operaban, ¿no? Y luego al tiempo se desclasificó que los famosos Blackbird o los F-117 o los U-2, etcétera, se probaban allí. Pues claro, y sabiendo un poco pues cómo es Estados Unidos, ¿no?, que es un país que a mí me encanta, pero es verdad que es un país muy belicista y que bueno, pues tiene que hacer mucho gasto militar, y si no se gasta, pues mal vamos, ¿no? Entonces, claro, con ese nivel de inversión que tienen en I+D a nivel militar, y siempre digo también lo mismo, el F-117 Stealth, un avión pequeñito triangular que muchos se acordarán que lo sacaron a relucir en Irak, la primera guerra de Irak. Bueno, pues eso es tecnología de los 60. Claro, si uno se empieza a pensar lo que debe, con tanto ese ingente gasto militar, lo que deben tener hoy en día, pues es que tiene que ser de otro mundo, ¿no? Que no significa que no haya visitas anteriores o actuales y demás, eso es otra cuestión, pero que obviamente los militares estadounidenses tienen que tener algo fuera de lo que un
piloto normal como yo pues pueda conocer, por supuesto, ¿no? Y por eso digo que para mí era algo militar precisamente porque lo vi allí. Si lo hubiera visto en otro lado, yo estaría hablando de que yo vi algo extraterrestre, ¿no? Pero fue espectacular aquello, ¿no? Y incluso en un primer momento nos dio un poco de miedo, pero bueno, luego ya lo contamos, empezamos a contar, bueno, sobre todo con familiares, amigos y demás, ¿no? Pero bueno, luego pasó el tiempo y ya lo comentamos como una aventura, ¿no? Como una anécdota. Pero eso fue cuanto menos muy extraño. Luego, en relación a otros momentos y tal, bueno, alguna luz siempre puedes ver, algún que no sabes, pero bueno, siempre hay una explicación que pueda ser natural. Pero bueno, sí que tengo luego amigos que me han preguntado, pues mira, he visto esto, sobre todo por Baleares, he visto esto por allá, ¿no? Pues ahí te cuentan cosas que no tienen mucha explicación. Entonces, bueno, ahí sí que creo que pueda ser más algo de otro mundo, ¿no? No, ya digo, yo no lo puedo descartar para nada porque hay muchas cosas muy extrañas y que aparecen reflejadas desde hace muchísimo tiempo, porque ahora sí que es verdad que podemos contar con una tecnología espectacular. Pero claro, hace 100 años o 200 años, bueno, también había gente que el famoso cuadro, creo que de Nuremberg y demás, bueno, son cosas que yo creo que vienen ocurriendo desde hace muchísimos años y puede, ¿por qué no?, deberse a algo de otro mundo, ¿no? Yo ya digo, yo no lo puedo descartar ni muchísimo menos, además es un tema que siempre me ha parecido muy interesante y que al igual que hay, bueno, pues mucha falsedad y mucha invención, luego también hay gente muy seria y que lo ha investigado y que se ha estudiado y como bien decías, es curioso que ahora de repente, que siempre nos habían dicho que eso no se estudiaba y que eso no nada, y que sin embargo ahora resulta que sí, ¿no? Que hay proyectos de no sé cuántos millones de dólares y que sí que se estudia y que, bueno, la verdad es que uno ya no sabe mucho porque no sé si ya es también algún otro plan que se tenga para sabrá Dios qué, ¿no? Pero bueno, por lo menos, y yo siempre digo que hay alguien a quien yo siempre pues he admirado tremendamente, ¿no? Que es Edgar Mitchell. Y una persona como Edgar Mitchell, ¿no? Que fue piloto militar, piloto de pruebas, porque era buenísimo, ¿no? Y condecorado. Además, ingeniero aeroespacial por el MIT de Massachusetts. Luego fue seleccionado por la NASA y caminó, creo que fue el 6º hombre en caminar sobre la Luna. Y él reconocía que por su rango militar, ¿no? Y por estar donde había estado, tanto en el ejército, en la USAF norteamericana, como en la NASA, que él tenía claro que por los datos que él pudo acceder, que tenía claro que estábamos siendo visitados, que habíamos en tiempos inmemoriales visitados y que curiosamente él decía eso, ¿no? Que poco a poco se iba a desclasificar y que él no tenía ninguna duda. Entonces alguien como él, un científico, piloto de pruebas, ingeniero, etcétera, que dijera eso con esa rotundidad, pues ya yo recuerdo que en 2008, porque hay una entrevista que le hacen en la radio Espectacular que se puede ver, cualquiera que lo quiera lo puede escuchar en YouTube, y es verdad que alguien como él, si dice eso, es que hay algo detrás, para mí no hay ninguna duda. Entonces, claro que sí, y es que además, Miguel, si tú tienes un cierto prestigio, o aunque no lo tengas, según que dices, como mientas, tienes mucho que perder y poco que ganar. Y cuando personas acreditadas están hablando de esto, es por algo. Y además, fíjate, el año pasado, cuando Irán lanzó aquel ataque con aproximadamente 170 drones, 120 misiles de corto alcance, misiles de crucero también desde Irán, atacando Israel, que bueno, conocimos que existía ya aquel rumor de que había tecnología para crear cúpula de hierro. Se vio en el cielo una tecnología que al principio se pudo pensar que eran aeronaves de otra civilización, digámoslo así. Pero nos certificó los que sospechábamos que había tecnología militar muy avanzada cuando se vio en alguna filmación los misteriosos TR-3B o los TR-3 Black Manta, ¿no? Que son, bueno,
aeronaves de forma triangular de propulsión nuclear. O sea que aquí se están combinando muchos elementos en el cielo y estoy convencido de que sorpresas tendremos muchas. Que nos lleguen a informar de lo que sucede y por qué sí o por qué no, esto ya es otra. Miguel Labrador, se nos voló el tiempo. Me gustaría este año en el Congreso Sapiens número 16 que fueras uno de los ponentes y que nos hablaras de estas cuestiones, de estos misterios que tú has estado en primera persona y que hay vinculaciones con cosas ancestrales aún no explicadas. ¿Aceptas la invitación? Sí, por supuesto, para mí será un verdadero honor, sí, faltaría más. Y que además quiero dar las gracias a Artur, que no nos conocíamos, ha sido el vínculo con este buen amigo que hace radio conmigo y hace un montón de años, podríamos hablar de por décadas, que tocamos estos temas, los misterios, los enigmas y el tema extraterrestre. Miguel Labrador, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitarte por la valentía de hablar de estos temas y además viajar a investigar en primera persona, que esto es maravilloso. Felicidades. Muchísimas gracias y ya digo, yo para mí es un placer. También una de las cosas que yo me llevo del 2024 es poder haber conocido a Artur, que yo siempre digo que es un grande, a través además de otro gran amigo que tenemos en común, que es Juan G. Vallejo, ¿no? Yo creo que estas casualidades, entre comillas, no son tales, sino que, obedecen a otras cuestiones. Y ya digo, pues yo en cuanto me dijo que tenía un amigo y tal, digo, yo un amigo de Artur ya es amigo mío, así que no, yo encantado y como te decía antes, pues como yo sé que tú eres un apasionado igual o más que yo de estos temas, pues siempre es muy agradable poder hablar de las pasiones que tenemos en común y yo encantado, por supuesto. Pues amigos y amigas, ya lo habéis oído, Miguel Labrador, investigador, piloto de avión, escritor también. Lo tendremos en el próximo Congreso Sapiens de octubre, que os prometo que será muy, muy interesante. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y compartir la forma de explicar algo tan complejo de forma tan sencilla y maravillosa. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, un verdadero placer, un fuerte abrazo. Y amigos y amigas, como siempre, de los temas que aquí tratamos, por encima de todo, porque no somos políticos, no queremos convencer, faltaría más, pero lo que sí os digo, que saquéis vuestras propias conclusiones. Muchas gracias. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sapiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sapiens. Información al WhatsApp +376 332 345. Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial.